Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es jueves, estamos en el estudio de Juan. Nosotros, los cristianos, vamos a comer hoy de manjar de lo alto que el Señor ha preparado en este evangelio, tomando el capítulo 20 a partir del 19. Ya sabemos que el Señor ha resucitado, que la tumba está vacía y que todos los discípulos estaban juntos y temerosos porque podían culparlo del cuerpo del Señor. Entonces dice, tomando la lectura, saludo vuestra fe, saludo vuestro espíritu, estoy contenta de estar otra vez con ustedes. Y dice la palabra del Señor así, en el versículo 19 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son retenidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Cuando llegó la noche del mismo día, el primero de la semana, el mismo día que resucitó el Señor, Él fue a los cielos, entregó cautiva la cautividad, dicen que tomó el Espíritu, dice que tomó los dones para los hombres, y el Señor desciende el mismo día. Y estando las puertas cerradas, entró el Señor y le dijo, paz a vosotros. Y cuando le dijo eso, le mostró la mano, le mostró el costado. En otro evangelio dicen que él hasta pidió comida y le trajeron un pescado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor se puede ver, se puede oír, se puede tocar. Bendito es el nombre del Señor Jesús, porque su cuerpo glorificado es un cuerpo que atraviesa las paredes, atraviesa cualquier, no responde a leyes materiales, sin embargo se puede ver. Y él pidió comida en otro evangelio, y nosotros también vamos a comer en la gloria, porque hay una mesa, hay sillas, todo está preparado para un gran festín, un gran banquete. Que el Señor nos bendiga. Y entonces ellos se regocijaron viendo al Señor, porque ellos estaban sin ánimo, frustrados. El Señor había muerto, no estaban seguros si había resucitado o no, porque solo María la había visto. Algunos no creían que lo que ella decía, y entonces se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, porque el Señor siempre viene con paz. No tenga temor ver al Señor nunca, ni en visiones, ni en sueños, ni en nada, ni en la realidad, porque Él nunca nos asusta. Él siempre viene a nosotros con paz. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nosotros sabemos que el Padre lo envió. Lo envió para perdonarnos, nos envió para liberarnos, lo envió para sanarnos, lo envió para salvarnos, lo envió para predicar el reino de los cielos. Y cuando Él baja del monte, lo primero que Él dice, su eslogan, lo primero lo encontramos en Mateo 4:17, se lo voy a leer, hermanitos, para que lo tengamos así directico de la palabra de Dios. Y dice el Señor, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el Señor también en Mateo 24. Lo busco un momento, hermanito, por favor. Que esto me encanta. Deja ver si es aquí. Si no, bueno, pues se lo digo. Dice que cuando se predique el reino de los cielos, entonces vendrá el fin. Nosotros debemos predicar el reino de los cielos.
que Dios ha preparado para nosotros. Porque antes de esta predicación, el mundo natural gobernaba a sus anchas, porque el diablo estaba en su pleno apogeo haciendo todo lo que quería. Pero cuando ha llegado el rey y ha traído su reino, sabemos que con la muerte del Señor se le acabó la fiesta al enemigo. Y ahora el mundo espiritual gobierna el mundo natural. Y nosotros podemos gobernar en los peces, en las aguas, en las plantas, en todo, porque para eso el Señor nos había creado a nosotros. Y nosotros estamos retomando con esta resurrección del Señor, nuestra posición que Él había hecho para nosotros. Entonces Él dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu. Es muy importante saber si el Espíritu vive en uno, si hemos recibido el Espíritu realmente. Porque si no estamos capacitados por el Espíritu, nosotros no podemos predicar el reino de los cielos. Podemos multiplicar palabras, pero no tendremos hechos que demuestren que sobre el mundo material está el mundo espiritual y el reino de los cielos gobernando. Y entonces dice una cosa muy interesante que dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Hay quien dice, pues yo no te perdono y te retengo el pecado. Eso no es a lo que está hablando el Señor. El Señor está hablando de este evangelio que hay que predicar. Predicar que Él es el Rey, predicar que ha venido el reino de los cielos a nosotros. Y aquel que lo recibiere, podemos perdonarle los pecados. ¿Saben? Y aquel que no lo recibiere, sus pecados son retenidos. Él está refiriéndose a esto. El perdón de pecado también, como lo hizo Él, se refiere a liberaciones y a sanidades. Porque ustedes se recordarán en Marcos 2, 5. Se lo busco, hermanitos amados, porque podría decírselo de memoria, pero mejor no. Marcos 2:5 dice la palabra del Señor. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fue cuando le metieron el paralítico por el techo los 4 amigos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico lo hizo. Y nosotros, hermanos, tenemos esa potestad. Hermanos, cuando muchas veces nosotros sanamos a las personas, estamos perdonando sus pecados. Sus pecados están siendo perdonados en ese momento. Porque hay muchas enfermedades que vienen por causa del pecado. Hasta pecado que ni conocemos que tenemos. Pero la fe permite que uno pueda ser perdonador de pecado. El Papa dice, yo soy Dios en la tierra, perdono pecado a quien quiera, a quien no. No, eso no es así. El pecado se perdona cuando tú recibes esta palabra y cuando tú tienes fe en el Señor Jesús. Estamos autorizados a levantar a los enfermos, a liberarlos de los espíritus de maldad, porque hemos sido enviados nosotros, como mismo el Señor envió a Jesucristo, y el mismo espíritu que estaba en Jesucristo está en nosotros, dividido en un cuerpo. Quizás Jesucristo hacía todas las cosas, pero nosotros quizás no podemos, sino que o sanamos, o liberamos, o enseñamos, o porque somos un cuerpo y el espíritu está repartido. Pero un cuerpo unido que funcione, hace todas las cosas y más de las que hizo nuestro Señor. Y dice el verso 24, hermanos, de esto podíamos hablar mucho, pero bueno, si usted sabe que si usted no perdona, usted no es perdonado. Entonces aquí se refiere a que nosotros podemos perdonar el pecado, aquel que tenga fe, aquel que haya recibido este evangelio del reino de los cielos. Pero a los que no lo hayan recibido, nosotros no podemos perdonarle pecado. ¿Sabe? Porque estaríamos siendo injustos.
¿Por qué voy a perdonar un pecado si tú no te has arrepentido ni crees en lo que yo estoy hablando? ¿Entienden, hermanos queridos? Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, faltaba uno. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su lugar, en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con Tomás, y con ellos Tomás. Llegó Jesús entrando con las puertas cerradas otra vez, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. 8 días más tarde, llegó el Señor y estaba Tomás con ellos. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjense, al 8º día, dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos. ¿Por qué son 8 días? ¿Por qué son 8 días? El número 8, usted sabe que son 2 circuitos, uno arriba y uno abajo. El de arriba, el reino espiritual. El de abajo, el reino material. El reino espiritual liderando la cabeza, liderando la vida, liderándolo todo. Porque este número habla del reino de los cielos. Y porque hay que esperar un tiempo aproximado de 8 días para que lo que nosotros recibimos en el espíritu sea recibido por nuestro cuerpo. Porque muchas veces cuando tenemos revelaciones del Señor, nuestro cuerpo adolece, se siente débil. ¿Por qué? Porque ha perdido mucha energía recibiendo los asuntos espirituales, que son muy altos, y nosotros somos muy densos. Entonces nosotros tenemos que motivarnos, que comer con tranquilidad. Muchas veces pensamos, el enemigo me ha oprimido, porque yo he recibido esta revelación, y no es que el enemigo no quiera oprimirte, sino que mientras un hijo de Dios está alimentándose, no se le permite al enemigo tocarlo. Tenemos que alimentarnos, tenemos que regocijarnos en el cuerpo de lo que hemos aprendido, dejar lo que hayamos tenido que dejar según la revelación. Si la revelación te dice desconéctate de esto porque estás atado en este punto, hay que desconectarse, se tienen 8 días para hacer la desconexión. No sé si ustedes están entendiendo perfectamente lo que digo, pero lo que quiero decirle es que hay que esperar un tiempo para que el cuerpo responda realmente a las revelaciones que recibe el Espíritu y para poder hacer esta revelación nuestra. Y entonces Tomás metió su dedo. Yo estoy de acuerdo con Tomás, dice el Señor, no seas incrédulo sino creyente, muy bien. Pero Tomás dijo, yo no quiero vivir de la experiencia de otro, quiero vivir mi propia experiencia con el Señor. Y para mí eso es también loable. Sin embargo, el Señor le dice, bendito el que sin verme ha creído. Bendito el que no me ha visto y ha creído. No bendito, sino bienaventurado. Es decir, se abre una fuente de felicidad para la persona que no ha visto a Cristo y sin embargo cree en Él y se sujeta a Él. Porque Él dice entonces Tomás, Señor mío y Dios mío. Si Él no es tu Señor para gobernar tu vida, si Él no es tu Señor, tampoco es tu Dios. Porque en la que tengas el corazón dividido entre Jesús y los rencores y tu propia sabiduría y lo que tú crees que tú tienes que hacer y todo eso, entonces todavía Él no es tu Dios. Pero cuando Él es tu Señor, para tú hacer como Él dice, aunque no lo entiendas, entonces puedes decir, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en el verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en otros evangelios sí, y en otras que no se han recogido. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, porque no solamente es que sea el Cristo, sino saber que hay divinidad en Él, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es en el nombre de Jesús donde nosotros tomamos vida.
Que el Señor les bendiga, les dé experiencias maravillosas. Y que ustedes sepan que predicamos el Evangelio, hacemos discípulos, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, libramos enfermedades, libramos de los demonios y resucitamos a los muertos en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo que está en nosotros. Que el Señor les bendiga, amados. Un beso de su hermana Lili.